La sirena y el toro de oro. En las remotas tierras del sur peruano, donde la cordillera de los Andes se alza imponente, se encuentra la laguna Yanacocha. Su nombre, que en quechua significa Laguna Negra, guarda un oscuro secreto que ha fascinado y aterrorizado a generaciones. En la época de la conquista española, la codicia por el oro atormentó a los invasores. Explotaban sin piedad a los indígenas en las minas, obligándolos a trabajar en condiciones inhumanas para extraer el preciado metal. Los incas, en un acto de resistencia, decidieron ocultar un gran tesoro, fruto de su cultura y legado, para evitar que cayera en manos de los conquistadores. Tras un arduo viaje, un grupo de valientes indígenas llegó a la laguna Yanacocha, conocida por sus aguas cristalinas. Con solemnidad y tristeza, depositaron el tesoro en sus profundidades, oscureciendo para siempre su pureza. Cuenta la leyenda que una sirena de cabellos dorados y ojos penetrantes emergió de las aguas. Encantada por la magnificencia del tesoro, decidió convertirse en su guardiana eterna. Un indígena ajeno a la cultura inca, llamado Huayna, se enteró del tesoro escondido en Yanacocha. Cegado por la codicia, ignoró las advertencias de su pueblo y se sumergió en las oscuras aguas. Al llegar al fondo, la sirena lo miró con sus ojos fulminantes y lo transformó en un toro de oro. Unas cadenas irrompibles lo ataron al fondo de la laguna, permitiéndole solo sacar la cabeza a la superficie. Huayna, convertido en el toro de oro, se convirtió en un señuelo para la sirena. Su lamento angustioso atraía a los incautos que, motivados por la codicia, se aventuraban a buscar el tesoro. La sirena, con una sonrisa cruel, los convertía en nuevas víctimas, alimentándose de su miedo y dolor. Con el tiempo, la laguna Yanacocha se convirtió en un lugar temido. Los lugareños evitaban acercarse, transmitiendo la leyenda de generación en generación. La historia del toro de oro se convirtió en un símbolo de la avaricia castigada y un recordatorio del precio que se paga por profanar los tesoros sagrados. La leyenda del toro de oro. En las profundidades de las minas del sur de Perú se esconde un misterio que pocos se atreven a revelar. Se dice que hay un toro de oro que brilla con el resplandor del sol y que atrae a los mineros con su promesa de riqueza y fortuna. Pero el toro de oro no es una bendición, sino una maldición. Quienes lo siguen se enfrentan a terribles desgracias, como derrumbes, accidentes mortales o enfermedades incurables. Muchos mineros han intentado capturar al toro de oro, pero ninguno lo ha logrado. Algunos dicen que el toro es un espíritu maligno que protege el oro de las minas y que solo se deja ver cuando quiere castigar a los codiciosos. Otros dicen que el toro es una criatura mágica que cambia de forma y se escapa por las grietas de la tierra. Lo cierto es que nadie sabe su origen ni su destino. Solo hay una historia que cuenta cómo un hombre pudo atrapar al toro de oro y lo que le ocurrió después. Se trata de Pedro, un minero humilde y trabajador que un día vio al toro de oro en una galería oscura. Pedro no era ambicioso ni supersticioso, pero sintió una curiosidad irresistible por el animal. Así que lo siguió con cautela, hasta que llegó a una cueva donde el toro se detuvo. Pedro se acercó al toro con cuidado y vio que tenía una cuerda atada al cuello. El toro lo miró con unos ojos rojos y penetrantes, y Pedro sintió un escalofrío, pero no se dejó intimidar, y tomó la cuerda con firmeza. El toro no se resistió, sino que se dejó llevar por Pedro como si fuera un cordero. Pedro salió de la mina con el toro de oro, y causó una gran sorpresa entre sus compañeros. Todos le preguntaron cómo había hecho para capturarlo, y él les dijo que solo había sido suerte. Pedro pensó en vender el toro de oro y así tener dinero para mejorar su vida. Pero algo le impedía desprenderse del animal. Era como si el toro tuviera un poder sobre él y lo hiciera sentir especial. Pedro decidió quedarse con el toro de oro y lo llevó a su casa. Allí lo encerró en un corral y le dio de comer y beber. El toro parecía tranquilo y dócil, pero a veces miraba a Pedro con una expresión extraña, como si supiera algo que él ignoraba. Pedro empezó a cambiar desde que tenía al toro de oro. Se volvió más callado y distante, y dejó de ir a trabajar a la mina. Solo se preocupaba por el toro y pasaba horas observándolo y acariciándolo.
Pedro creía que el toro le traería buena suerte, pero no se daba cuenta de que todo lo contrario estaba ocurriendo. Un día, Pedro encontró una bolsa llena de monedas de oro en el corral del toro. No sabía de dónde había salido, pero pensó que era un regalo del animal. Pedro se alegró mucho y pensó que por fin podría cumplir sus sueños. Así que tomó la bolsa y salió a comprar todo lo que quería. Pedro compró ropa nueva, muebles, joyas y comida. También se casó con una mujer hermosa y tuvo un hijo con ella. Pedro parecía feliz, pero en realidad estaba cada vez más obsesionado con el toro de oro. No dejaba que nadie se acercara al animal, ni siquiera su esposa e hijo. Solo él podía verlo y tocarlo. Pedro no sabía que el toro de oro era una trampa mortal. El animal le había dado el oro a cambio de su alma, y cada vez que Pedro gastaba una moneda, perdía una parte de su vida. El toro también había embrujado a su esposa e hijo para hacerlos parecer perfectos a los ojos de Pedro. Pero en realidad eran unos monstruos que se alimentaban de su sangre. Un día, Pedro se dio cuenta de la verdad. Vio que su esposa tenía unos colmillos afilados y que su hijo tenía unos cuernos y una cola. Pedro se horrorizó y corrió al corral del toro. Allí vio que el animal lo esperaba con una sonrisa malvada. El toro le dijo que él era el diablo y que había venido a cobrar su deuda. Pedro quiso escapar, pero era demasiado tarde. El toro lo embistió con sus cuernos y lo arrastró al infierno. Nadie volvió a ver a Pedro ni a su familia. Solo quedó el toro de oro, que seguía brillando en la mina, esperando a su próxima víctima. El toro de oro y el niño. En un pueblo remoto de los Andes peruanos vivía un niño llamado Mateo. Su mundo era silencioso, sus palabras escasas, pero su corazón vasto como el cielo andino. La aldea donde residía estaba atormentada por la leyenda del toro de oro, una bestia mítica que se alimentaba del miedo y la codicia de los hombres. Mateo, con su inocencia y su particular forma de ver el mundo, no entendía de avaricias ni temores como los demás. Su vida era simple, ayudando a su familia en los campos y maravillándose con las pequeñas cosas que para otros pasaban desapercibidas. La leyenda decía que el toro de oro aparecía en las noches sin luna, buscando a aquellos cuyos corazones estaban manchados por el deseo de riqueza y el terror a la pobreza. Con cada alma que consumía, su brillo se intensificaba y su poder crecía. Una noche, mientras Mateo caminaba por el sendero de regreso a casa, el toro de oro se materializó ante él. Su presencia era abrumadora y su brillo cegador, pero Mateo no sentía miedo. Su mirada estaba fija en las estrellas, preguntándose qué historias contarían. El toro intentó intimidar a Mateo, rugiendo y golpeando el suelo con sus pezuñas doradas, pero el niño simplemente se sentó, sacó un pequeño tren de juguete y comenzó a jugar, ajeno al peligro que representaba la criatura. Confundido y frustrado, el toro de oro intentó leer las emociones de Mateo, pero no encontró nada que pudiera devorar. Por primera vez, la bestia sintió miedo, el miedo a la inanición, a la irrelevancia. Mientras Mateo jugaba, el toro de oro comenzó a debilitarse. Su brillo dorado se apagaba lentamente hasta que, con un último suspiro, se desvaneció en un montón de polvo dorado que se dispersó con el viento andino. Al amanecer, en el lugar donde había desaparecido el toro, yacía un costal repleto de oro. Mateo lo llevó a su casa, y con ese tesoro, su familia pudo mejorar su hogar y su vida. La aldea prosperó, y la leyenda del toro de oro se convirtió en una historia de valentía y pureza de corazón, todo gracias a un niño que veía el mundo de una manera especial. Y así, Mateo y su familia vivieron días de paz y felicidad, recordando siempre que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en el amor y la unidad de los seres queridos. La historia de Mateo no solo le dio a su familia una vida mejor, sino que también encendió una luz en los corazones de muchas personas. Demostró que la diversidad no es una debilidad, sino una fortaleza, que el miedo y la codicia no son invencibles, y que la mirada pura de un niño puede ser la mejor arma contra la oscuridad.